Buenos días a todas y a todos. Si les parece bien, vamos a dar inicio a nuestra conferencia de este 25 de agosto en el marco del Día Naranja. Hemos titulado Impulsar la sociedad de cuidados y la igualdad de género. Agradecemos muchísimo la presencia de todas las personas que esta mañana están conectadas y a nombre de la maestra Gretel Rodríguez Almeida, la titular de la unidad de género, les damos la más cordial bienvenida. Les pedimos, por favor, dos cosas muy importantes. La primera es que se puedan ir registrando en la liga que colocamos en el chat de esta sesión. Esa información nos ayuda a elaborar las constancias que en el transcurso de los días se las enviamos por correo electrónico. Y también, por favor, que verifiquen que sus micrófonos están apagados. Eso nos ayuda muchísimo a no tener ninguna interferencia. Y como saben todos ustedes, esta conferencia la grabamos y después nos sirve para consultarla en cualquier momento. Entre menos interferencias tengamos, pues es muchísimo mejor para resguardar este documento. Dicho los avisos parroquiales, vamos a pasar a la presentación de la especialista que esta mañana nos acompaña. Ella es Beatriz Piñeres, a la cual le agradecemos muchísimo su presencia. Conocemos que su agenda es muy saturada y que nos obsequie sus reflexiones en torno al trabajo que viene haciendo de cuidados para nosotras desde la unidad de género es de gran valía. Quiero leerles lo que la doctora Beatriz Piñeres nos ha compartido como su semblanza. Ella es economista y experta en género y derechos humanos de las mujeres, especialista de la Comisión Interamericana de Mujeres desde 2017, a cargo del área Empoderamiento Económico de las Mujeres y coordinadora de la Ley Modelo Interamericana de Cuidados. Adicionalmente, también coordina el área de transversalización de género y fortalecimiento institucional. Beatriz Piñeres realizó sus estudios de pregrado en Economía y Ciencias Políticas en Massachusetts. Cuenta con una maestría en Economía Aplicada por la Johns Hopkins University y un certificado en Gestión de Negocios Internacionales de la Georgetown University. Ha realizado diversos cursos y capacitaciones con especial énfasis en asuntos de género y derechos humanos de las mujeres. Anterior a trabajar en la Comisión Interamericana, trabajó en diferentes áreas de la Organización de los Estados Americanos desde 2003, con especial énfasis en asesorar reuniones de alto nivel de la Asamblea General de la OEA. Ha participado en el Comité Mixto de Reconsideración, esto en el 2023, y como presidenta de dicho comité para un caso en el 2021. Adicionalmente, coordinó el grupo de trabajo encargado de revisar el estatuto de la Asociación del Personal de la OEA en el año del 2023. Así pues, demos la bienvenida a Beatriz Piñeres y pues disfrutemos muchísimo esta conferencia que nos ha preparado. Gracias, Yolanda, por esa presentación. La verdad es que para mí es un honor poder estar en la mañana de hoy aquí con ustedes. Buenos días a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Aprovecho para expresar un enorme agradecimiento a la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República de México por la invitación a participar en esta sesión a la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA
Es para mí un honor poder representar a la CIM en esta ocasión y poder compartir con ustedes el trabajo de la CIM con relación a los cuidados, su relación con la igualdad de género y los avances que hay en la región y la importancia que hay de avanzar hacia la sociedad del cuidado. La siguiente diapositiva, por favor, Yolanda. No sé si lo puedan poner a manera de presentación para que se vean más grande las diapositivas. Gracias. Bueno, un poco sobre la Comisión Interamericana de Mujeres. La CIM es el primer órgano intergubernamental creado para asegurar el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Fue creado en 1928 y desde entonces ha sido el principal foro generador de políticas hemisféricas que vinculan la política pública con los marcos jurídicos internacionales de derechos humanos e igualdad de género, y esto se hace a través del diálogo entre sectores estratégicos. La CIM está constituida por 34 delegadas, una por cada Estado miembro de la OEA, designadas por sus respectivos gobiernos. Estas representantes se reúnen cada 3 años durante la Asamblea de Delegadas para acordar los planes y programas de trabajo de la CIM. Las delegadas son normalmente las ministras o las altas autoridades de género o las altas autoridades de los mecanismos nacionales de la mujer de los Estados miembros de la OEA. Durante la Asamblea de Delegados se elige también un comité directivo que se compone por 9 ministras o altas autoridades y este comité se reúne 2 veces al año. La CIM tiene entre sus funciones, 1, apoyar a los Estados miembros en el cumplimiento de sus compromisos adquiridos a nivel internacional e interamericano sobre los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. Segundo, apoyar a los Estados miembros para promover la plena e igualitaria participación y liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Tercero, promover la participación y el liderazgo de las mujeres en la planificación e implementación de políticas y programas públicos. Y 4, a lo interno, asesorar a la OEA en todos los asuntos relacionados con los derechos de las mujeres y la igualdad de género. La siguiente. Antes de empezar en materia, quisiera aprovechar también y a manera de contexto, compartir algunas reflexiones breves y las realidades de las mujeres con relación a su vida productiva y empoderamiento económico, que son producto de los roles tradicionales de género y la división sexual del trabajo. 117 millones de mujeres forman parte de la fuerza laboral de América Latina y el Caribe. Sin embargo, el reto existe en qué tipos de trabajo, o sea, cuáles son sus ocupaciones. Además, 1 de cada 2 mujeres sigue fuera del mercado laboral y la brecha salarial entre hombres y mujeres asciende a un 22% en promedio, lo que significa que por el mismo trabajo las mujeres ganan hasta un 22% menos que los hombres. Además, solo el 24% de las mujeres ocupan cargos de CEO o de liderazgo de jefas de empresas en América Latina y el Caribe. Una de las grandes barreras estructurales para esta participación, permanencia y liderazgo es la carga desproporcionada de los cuidados que recaen las mujeres. Las cifras lo evidencian. El 60% de mujeres en hogares con presencia de menores de 15 años indican que no participan en el mercado laboral para atender responsabilidades familiares. Las mujeres también dedican muchas más horas a la semana que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Pero además es importante resaltar que el trabajo de cuidados es un aporte enorme a la economía. En nuestra región, el trabajo de cuidados no remunerado representa el 20% del PIB en los países de la región y son las mujeres quienes realizan más del 70% de ese trabajo de cuidados no remunerados. La pandemia exacerbó estas realidades y agudizó las brechas y las desigualdades estructurales para las mujeres. Es por esto que desde la CIM hemos trabajado en evidenciar esas realidades y los riesgos que se presentan si no se cuentan con intervenciones que aborden este tema estructural, tanto para la economía como para la situación particular de las mujeres. Nos presentamos ante la pérdida del talento humano en la vida productiva al no contar con las contribuciones de las mujeres.
el aumento de la desigualdad y la pobreza de las mujeres, los retrocesos en la calidad de los cuidados que reciben las personas quienes lo necesitan y el retroceso en la participación productiva de las mujeres, tanto en cantidad como en calidad. Siguiente. Para abordar estas realidades y para proponer algo que busque cerrar la brecha estructural, hace 3 años presentamos la Ley Modelo Interamericana de Cuidados, que es una herramienta que tiene como objeto la regulación de los cuidados, su redistribución, la provisión y promoción, el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados como trabajo, así como el reconocimiento y garantía universal de todas las personas al acceso y el disfrute del derecho al cuidado. Además, nuestra ley modelo establece que la necesidad de contar con nuevos pactos de género, con los cuidados en el centro y que reconozca la centralidad de los cuidados para la vida y para la productividad. Esta ley modelo es una herramienta puesta a disposición de los estados para facilitar su proceso de construcción de una ley nacional. Digamos que es como un menú de opciones de todo lo que podría ser incluido en una ley de cuidados. A través de esta herramienta buscamos reconocer la contribución histórica de las mujeres al trabajo de cuidados no remunerados, reconocer los efectos del trabajo de cuidados no remunerados en sus oportunidades de desarrollo, promover la participación laboral formal de las mujeres y su acceso al trabajo decente, establecer un vínculo entre la autonomía económica de las mujeres y el pleno disfrute de sus derechos y contribuir al cierre de la brecha de género. Siguiente diapositiva. ¿Por qué una ley? Desde la CIN tenemos, primero que todo, la OEA tiene la ventaja comparativa en el derecho internacional de proponer este tipo de ajustes normativos. Entonces, como organización, ese es nuestro trabajo, nuestra parte de nuestra misión. Pero además, desde la CIN concebimos trabajar una ley porque los instrumentos existentes a nivel internacional han sido insuficientes en abordar las realidades de las mujeres de manera integral. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Una más, por favor. Continúo. Ahí está. No, una más, una anterior. La anterior, por favor. No, la anterior. Ahí. Gracias. Bueno, como venía diciendo, los instrumentos existentes han sido insuficientes en abordar las realidades de las mujeres de manera integral. En la ruta de analizar los instrumentos jurídicos internacionales e identificar los estándares existentes sobre los derechos económicos de las mujeres en diferentes sectores de especial relevancia para la participación laboral formal de las mujeres, se evidenciaron las brechas persistentes en el pleno ejercicio de los derechos y que la discriminación contra las mujeres aún se encuentra engranada en desigualdades e inequidades estructurales entre hombres y mujeres. La importancia de las normas jurídicas, además de su poder mandatorio, es que son la expresión de una sociedad en un momento histórico determinado y representan las demandas de sectores importantes de la ciudadanía, cuya pretensión política es superar la cultura de desigualdad, la exclusión y la discriminación, para posicionarse dentro del Estado como sujetas históricas en igualdad de derechos. Por esto la importancia de avanzar en cambios normativos como parte de una permanente y urgente reivindicación de los derechos de las mujeres a nivel de las estructuras que conforman el poder del Estado. La aplicación de la norma constituye un mecanismo institucional por el cual la igualdad formal se materializa en una igualdad sustantiva y es un factor primordial para el ejercicio democrático y también un factor determinante para el cambio social a partir del reconocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres. La siguiente, por favor. Con esta justificación y con estas realidades, hicimos la Ley Modelo Interamericana de Cuidados. ¿Cómo la organizamos?
La ley modelo da respuesta jurídica a los 5 nudos críticos que desde la CIM identificamos frente a la crisis de los cuidados. Una diapositiva más, por favor. Yo podría pasar la presentación si es más cómodo. Gracias. No, es una antes. La 6, ahí está. La 6. Gracias. Ok. Como decía, organizamos la ley modelo para dar respuesta jurídica a estos 5 nudos críticos que hemos identificado frente a la crisis de los cuidados. Primero, el derecho de las personas a ser cuidadas. A través de la ley se reconoce y se otorga sustancia jurídica al derecho humano universal al cuidado, en su triple dimensión: el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado. Segundo, reconocemos los cuidados como pilar en el sistema de protección social, reconociendo la importancia de su universalidad en el marco de la progresividad. Tercero, la ley establece los principios jurídicos de la corresponsabilidad familiar y social de los cuidados. Cuarto, se presentan los cuidados como base del sistema económico e instrumento clave para la recuperación económica, lo que llamamos economía del cuidado. Y quinto, se presentan los cuidados como eje transversal en el marco de una gobernanza comprometida con el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género. Siguiente, por favor. Gracias. Los ejes sobre los cuales trabajamos los principios de la ley modelo son basados en el modelo de las 5 ejes. Reconocimiento de cuidado como derecho y reconocimiento del trabajo de cuidados como trabajo. La reducción o redistribución es lo que se representa a través de la corresponsabilidad social de los cuidados. La remuneración y retribución pretende valorizar el trabajo de cuidado y darle remuneración y retribución a través de los sistemas de seguridad social. Y la quinta R es la representación, que es la importancia de tener en cuenta las necesidades de las personas que necesitan cuidados y aquellas que realizan el trabajo de cuidados. La siguiente diapositiva. Ahora entramos, les voy a explicar brevemente la estructura de la ley modelo, como se plasma en los principios que les expliqué anteriormente, que son los principios de las 5 ejes. La organizamos en 6 capítulos. El primero establece los principios y disposiciones generales. El segundo se enfoca en el reconocimiento y valoración de los cuidados, estableciendo de reconocer los cuidados como trabajo y como derecho universal. El tercer capítulo desarrolla todo el derecho al cuidado y todas las normas relativas a su regulación. Siguiente diapositiva. El cuarto capítulo aborda el tema de la corresponsabilidad, que es todo el tema de redistribución de los cuidados. El quinto capítulo propone el establecimiento de un sistema nacional de cuidados y toda la normativa relativa a su gobernanza y operación. Y el último capítulo, que es el sexto capítulo, establece el vínculo entre el derecho al cuidado y la corresponsabilidad social de los cuidados con los actores económicos y el sector privado, y posiciona al Estado como el promotor e impulsor de estas medidas. Siguiente diapositiva. ¿En qué medida contribuye la ley modelo a establecer y garantizar el derecho al cuidado? Al ser ley, convierte al Estado garante del cumplimiento de este derecho con criterios de obligatoriedad y efectividad. Establece un sistema con gobernanza específica para el cumplimiento de este derecho, que se materializa a través del Sistema Nacional de Cuidados establecido en el capítulo 5. Propone el concepto del Estado cuidador, estableciendo acciones y responsabilidades concretas para el Estado para proteger el derecho al cuidado, que se establecen en el capítulo 6. Y propone acciones y responsabilidades concretas para el sector privado para proteger y respetar el derecho al cuidado, también establecidas en el capítulo 6. Entonces, a través de la ley modelo se establecen obligaciones tanto para el Estado como para el sector privado
para poder garantizar y respetar el derecho al cuidado. Siguiente, por favor. En el desarrollo de este trabajo y para complementar el trabajo operativo de la ley modelo, también preparamos una guía de implementación que acompaña a la ley modelo. En esta guía de implementación recuperamos los más altos estándares en materia de cuidados y prácticas y experiencias de la región, haciendo un recorrido de las normas y de las experiencias de los países que ya vienen avanzando en acciones concretas en el ámbito de los cuidados. Los contenidos de la guía de implementación para la ley modelo parten de las experiencias relevantes en la resignificación de los cuidados, la reconceptualización de los cuidados como derecho y el establecimiento de sistemas nacionales de cuidado y la aplicación de medidas de corresponsabilidad de los cuidados. Adicionalmente, la guía también sirve de referencia para aquellos países que buscan iniciar este camino, estableciendo unas bases mínimas en cuanto a los cambios normativos y políticos que requiere este proceso. Realmente, siguiente diapositiva. El trabajo que hicimos en el desarrollo de estos documentos fue un trabajo de investigación, consulta y retroalimentación durante los meses que hicimos toda la investigación. Es importante notar que toda la normativa que se incluye en la ley modelo parte de los estándares y compromisos internacionales que ya existen, que en muchos casos no se han aplicado en algunos países, y también se recogen mucho las prácticas y políticas públicas que ya vienen siendo implementadas en la región y se recogen en este documento, tanto de la ley como de su guía de implementación, como ejemplos adicionales. Siguiente diapositiva. Voy a hablar un poquito más de los contenidos de la ley modelo. Como comenté anteriormente, los ejes sobre los cuales trabajamos de la ley modelo son las 5 R: reconocimiento, reducción o redistribución, remuneración y retribución y representación. Y esto lo fortalecemos con estos 3 ejes transversales, que son la gobernanza, que es el Sistema Nacional de Cuidados, la promoción de los derechos y la importancia de incorporar la economía de los cuidados o la dimensión económica de los cuidados. Voy a ahora pasar a la diapositiva y voy a hablar sobre cada uno de estos ejes y cómo se plasma en la ley modelo. Siguiente. Ok, la necesidad de reconocimiento de los cuidados como trabajo y del derecho universal al cuidado se recogen tanto en el capítulo 2 sobre el reconocimiento y valoración de los cuidados, lo que mandata al Estado a la construcción de cuentas satélites del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y ordena garantizar su frecuencia y operacionalización en el diseño de políticas públicas, como en el capítulo 3 que consagra el derecho al cuidado en sus diferentes dimensiones: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado. También reconoce el tema de cuidados como trabajo. Es así como se traduce los cuidados como parte del estado de bienestar social, como pilar del sistema de protección social y como servicio esencial. Finalmente, el reconocimiento del derecho al cuidado se consagra y concretiza con el establecimiento de un sistema nacional de cuidados definido como el sistema corresponsable de acceso público, universal y de financiamiento solidario que articula las diferentes modalidades de prestación de servicios de cuidado, públicas, nacionales, locales, privadas y comunitarias. Siguiente. La necesidad de reducción del trabajo de cuidados que histórica y desproporcionadamente recae en las mujeres y la necesidad de su redistribución para avanzar hacia el paradigma de la corresponsabilidad social y familiar en los cuidados se recoge en primera medida a través de un desarrollo extenso sobre el rol corresponsable de los hombres en el cuidado en los hogares, estableciendo todo un régimen de licencias y permisos basados en el estándar internacional y en las prácticas más avanzadas de los países de la región. Y en segundo lugar, la ley modelo establece la corresponsabilidad social de los actores económicos en las cadenas globales de valor y posiciona al Estado como el promotor e impulsor de estas medidas. Es así como la ley modelo establece responsabilidades claras a los diferentes actores corresponsables. El Estado, a través de servicios e infraestructura de cuidados,
y a través de responsabilidades de formación y concientización. El sector privado, a través de la promoción de medidas para la conciliación, la flexibilidad, permisos y licencias, promoción de la corresponsabilidad en los hombres y la creación de servicios e infraestructura en el marco de alianzas. La comunidad y la sociedad civil organizada a través de asociaciones y redes. Y los hombres a través de la corresponsabilidad al interior de las familias y la promoción de las licencias ofrecidas por sus respectivos empleadores. Siguiente diapositiva. Ok, para hablar de remuneración o retribución, la necesidad de remuneración adecuada del trabajo de cuidado se reconoce de manera transversal a lo largo de toda la ley, particularmente en el deber estatal de proveer seguridad social a las personas cuidadoras no remuneradas y en la garantía del acceso universal al Sistema Nacional de Cuidados. Desde la CIMI, por supuesto, en todos los ámbitos que se trata el tema de los cuidados, se habla de la importancia de ver los cuidados como inversión económica y social, con gradualidad y progresividad y no como gasto. Por supuesto, la ley modelo contempla la creación de alianzas público-privadas para facilitar la implementación de los mecanismos e infraestructura para la provisión de servicios de cuidado. Siguiente. Más específicamente, algunos de los componentes de la retribución se relacionan en primera medida con el acceso universal a los servicios, prestaciones, programas y beneficios del Sistema Nacional de Cuidados para las personas en situación de dependencia y aquellas personas que reciben de cuidados. Sin embargo, también se reconocen algunos derechos y oportunidades para las personas cuidadoras, oportunidades de empleo y trabajo decente, tiempo libre, reducción de la carga de trabajo de cuidados, tiempo para su desarrollo personal, acceso progresivo al régimen de seguridad social para compensar el trabajo de cuidados no remunerados realizado y garantizar acceso a pensiones de vejez dignas y suficientes. Y la protección frente a toda forma de violencia o acoso por motivos de trabajo de cuidados. Siguiente. Ya la última R, que es la representación. La necesidad de representación de la voz de las personas que reciben cuidados y de las que realizan trabajo de cuidados se consagra como principio en el capítulo 1 y se hace operativo a través del Sistema Nacional de Cuidados en el capítulo 5. En particular, es de especial importancia poder ser oídas y participar en los mecanismos de consulta y participación que establezca el Sistema Nacional de Cuidados para contribuir a mejorar su calidad de cobertura. Siguiente. El tema de la gobernanza. Todo lo anterior, o sea, todas las R's anteriores y el tema del Sistema Nacional se operacionaliza con una gobernanza específica a través del Sistema Nacional de Cuidados, que se propone en base a una estructura orgánica de competencias diferenciadas y asignación de responsabilidades concretas, cuyo funcionamiento se basa en la coordinación estatal, interinstitucional e intersectorial. Es importante reconocer los roles diferenciados de las diferentes instituciones públicas en poder avanzar una agenda de cuidado en un sistema integrado de cuidados. Además, el Sistema Nacional de Cuidados se basa en el principio de efectividad de las acciones y medidas, así como el establecimiento de alianzas público-privadas para el fortalecimiento y expansión de la oferta de servicios. Siguiente. Ok, bueno, esa es la ley modelo de cuidados, la presentamos en marzo del 2022. Desde entonces hemos venido haciendo un trabajo de difusión, de dar a conocer el contenido, hemos trabajado con algunos países específicamente. Y el pasado 7 de agosto tuvimos la gratísima sorpresa y gratísima noticia, mejor, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentó el resultado de la opinión consultiva solicitada por el gobierno de Argentina, que se titula El contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. Desde la CIM celebramos este hecho, pues las opiniones emitidas por la Corte son muy favorables para avanzar en la consagración del derecho al cuidado en nuestra región. Algunas de sus principales conclusiones. Primero, que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional comparado reconocen la existencia de normas y obligaciones dirigidas a preservar el bienestar de las personas a través del cuidado, especialmente en situaciones de dependencia, vulnerabilidad o necesidad. Esta protección se expresa tanto en la atención que requieren determinados grupos
como en la situación de quienes brindan cuidados, ya sea de forma remunerada o no remunerada. Segundo, que el cuidado de las personas no solo es necesario para garantizar los derechos humanos, sino que también ha sido objeto de preocupación en cuanto a su distribución desigual. Y tercero, esta constatación ha derivado en la necesidad de adoptar medidas específicas orientadas a lograr una distribución más equitativa del cuidado y establecer sistemas públicos de apoyo que reconozcan, valoren y redistribuyan estas tareas. Estas tres primeras conclusiones se reflejan el tema del derecho al cuidado, reflejan el tema de la corresponsabilidad social y la redistribución, y refleja el tema de la necesidad de establecer sistemas nacionales de cuidados, que es todo lo que ya yo les había contado en la ley modelo, que plasmamos en la ley modelo. Siguiente. Además, la Corte indicó que el cuidado es una necesidad humana universal y una condición indispensable para el goce de una vida. Considero que el derecho autónomo al cuidado comprende el derecho de toda persona de contar con el tiempo, espacios y recursos necesarios para brindar, recibir o procurar condiciones que aseguren su bienestar integral y le permitan desarrollar libremente su proyecto de vida, de acuerdo con sus capacidades y etapa vital. Este derecho se rige por el principio de corresponsabilidad social y familiar, pues los cuidados recaen solidariamente sobre toda sobre la persona, la familia, la sociedad y el Estado. Por el principio de igualdad y no discriminación, que requiere que los hombres y las mujeres tengan las mismas condiciones y responsabilidades en el cuidado, y que los niños, niñas y adolescentes, las personas mayores y las personas con discapacidad y con enfermedades que comprometan su autonomía e independencia gocen de cuidados acorde con su condición. Siguiente. La opinión consultiva establece además o algunas obligaciones para los estados de manera que deben abstenerse de realizar conductas que vulneren el derecho al cuidado, organizar el aparato estatal de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio del derecho y adoptar o suprimir aquellas normas de derecho interno necesarias para garantizar la efectividad del derecho al cuidado y sus alcances. Entonces, además, pide a los estados derogar aquellas cosas que no, aquellas normas que no permiten gozar libremente del derecho al cuidado. Establece algunos principios que también hemos plasmado en la ley modelo de cuidados para sustentar el marco jurídico del derecho al cuidado. La corresponsabilidad social y familiar, la solidaridad, el principio de igualdad y no discriminación, la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos y la autonomía de las personas que reciben cuidados. Siguiente. Bueno, ya hemos hablado un poco de que el derecho al cuidado se constituye en tres dimensiones: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado. Esto también lo plasma la Corte Interamericana en su opinión consultiva y define qué significa el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho a autocuidado. Eh, Todas las personas que tienen algún grado de dependencia tienen el derecho a recibir atenciones de calidad, suficientes y adecuadas para vivir con dignidad. Deben garantizar el bienestar físico, espiritual, mental y cultural y deben ajustarse a la etapa de vida de la persona. El Estado debe garantizar que los cuidados que reciben las personas se realicen en pleno respeto a los derechos humanos y los cuidados deben brindarse sin discriminación, respetando el mayor grado posible de autonomía de las personas cuidadas. El derecho a cuidar consiste en el derecho de brindar cuidados en condiciones dignas, tanto de manera remunerada como no remunerada. Implica que las personas cuidadoras, tanto en el ámbito familiar como fuera de él, puedan ejercer su labor sin discriminación, con pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando su bienestar físico. Y conlleva la obligación de los estados de adoptar medidas progresivas para avanzar en la conciliación de la vida laboral con las responsabilidades familiares, la educación y la existencia de medios adecuados para llevar a cabo las labores de cuidado. Como pueden ver, el contenido y el alcance de la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos plasma mucho de lo que hemos desarrollado, desde lo que desarrollamos en la Ley Modelo de Cuidados. Eh, y entonces, por eso, desde la Comisión Interamericana de Mujeres hemos celebrado tanto esta opinión. Seguimos. La siguiente, por favor.
Parte de la solicitud del gobierno de Argentina fue precisamente analizar el derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos. La Corte específicamente emitió su opinión sobre el derecho al trabajo, seguridad social, salud y educación. Sobre ellos se refirió a la naturaleza de las labores de cuidado como trabajo y las garantías derivadas del derecho al trabajo para las personas que se dedican a estas labores, tanto de manera remunerada como no remunerada. Indicó que el derecho a la seguridad social debe garantizarse progresivamente a todas las personas, para lo cual los estados deberán implementar sistemas de seguridad social que operen bajo los principios de universalidad, solidaridad, inclusión social y progresividad. Siguiente, eh, con respecto a la salud, indicó que los estados deben reconocer el rol central que ocupan las personas que se dedican al trabajo de cuidado remunerado y no remunerado en la garantía del derecho a la salud, así como implementar medidas para garantizar sus derechos y considerar los riesgos para la salud que pueda tener la labor de cuidados. Y con relación a la educación, el tribunal indicó que los estados deben implementar acciones progresivas para evitar que la sobrecarga de las labores de cuidados no remuneradas sean una barrera para el acceso a la educación, especialmente en casos de maternidad temprana, y que además deben implementar medidas para garantizar la calidad de los sistemas educativos. Eh, entonces, esta es la última diapositiva sobre la opinión de la Corte. Realmente, la, el, esto, la- el- esta opinión de la Corte, que ahora es parte de la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, refuerza muchísimo el trabajo que venimos realizando desde la CIM en promover la ley modelo interamericana de cuidados. Eh, Nos alienta muchísimo a continuar en el trabajo de promover para que los países, los Estados miembros de la OEA, tanto a nivel nacional como a nivel local y a nivel estatal, puedan avanzar en estos cambios normativos tan necesarios, que desde la CIM lo hemos concebido como un tema de igualdad de género, eh, pues, pues permite cerrar la barrera estructural que evita que las mujeres puedan participar en el mundo productivo y en el mundo laboral en igualdad de condiciones. Siguiente diapositiva. Con relación al concepto de la sociedad del cuidado, este mes tuvo lugar la Conferencia Regional de la Mujer organizada por la CEPAL, con la participación de las altas autoridades de género de América Latina y el Caribe. En este contexto, se ha planteado el término de sociedad del cuidado, que se entiende como una forma de organización social y renovado multilateralismo que prioriza la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y del planeta. Implica superar la división sexual del trabajo y transitar hacia una justa organización social de los cuidados en el marco de un nuevo estilo de desarrollo que impulse la igualdad de género en las dimensiones económica, social y ambiental para el desarrollo sostenible. Este paradigma reconoce los cuidados como una necesidad, un derecho, un bien público global y un trabajo clave para dinamizar la economía en su conjunto. Siguiente. Brevemente, porque este es el trabajo de CEPAL, pero es importante porque además complementa todo lo que ya les he explicado, que es el trabajo de la CIM y el trabajo de la Corte Interamericana. Las altas autoridades de género acordaron ciertas acciones concretas para avanzar en la sociedad del cuidado. Y todo está relacionado con lo que ya hemos conversado. Promover medidas para superar la división sexual del trabajo y transitar hacia una justa organización social de los cuidados, reconocer el derecho humano al cuidado, adoptar marcos normativos, políticas y programas y sistemas integrales de cuidado con perspectivas de interseccionalidad e interculturalidad, establecer una década de acción 2025-2035 en América Latina y el Caribe para acelerar el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado, mediante transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental. Promover políticas públicas para formalizar y profesionalizar el trabajo de cuidados remunerado. Incorporar la dimensión de cuidados en la planificación nacional con enfoque de género, derechos humanos y territorial, y fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales y locales para la implementación de las políticas de cuidado en los territorios.
Entonces, esto solo demuestra que todo esto viene somos varias partes que estamos trabajando para complementarnos entre nosotras. Las altas autoridades de género de la Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL son las mismas que participan en la OEA. En la OEA además se suman Estados Unidos y Canadá. Son las dos que no participan en la de CEPAL. Y ahora, para terminar, siguiente diapositiva, quiero hablar un poco de los avances que hay en la región, porque hay avances, porque los países ya vienen trabajando en el tema, porque como les dije, mucho de la ley modelo viene de lo que ya hay en la región, no nos estamos inventando algo, estamos sencillamente recopilando todo lo que se puede hacer y todo lo que se viene haciendo en algunos países, ¿no? Con respecto al derecho al cuidado y del reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado a nivel constitucional, algunos países han avanzado en enmiendas constitucionales en esta materia. Ecuador lo ha hecho, reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidado humano que se realiza en los hogares. Tiene una normativa para promover la corresponsabilidad materna y paterna y vigilar el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres, madres, hijas e hijos. Y tiene una normativa para impulsar la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y obligaciones familiares. Bolivia reconoce el valor económico del trabajo del hogar como fuente de riqueza y tiene una normativa para que se cuantifique esto en las cuentas públicas, que es parte del reconocimiento. República Dominicana reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social y promueve la paternidad y maternidad responsables. Y la Ciudad de México reconoce el derecho al cuidado de manera constitucional y establece un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad. Siguiente. Eso es en temas constitucionales, ¿no? En términos de avances sobre legislación, sobre sistemas para establecer sistemas nacionales de cuidados, hay importantes avances en la región. Brasil, 2024, aprueba la Política Nacional de Cuidado para garantizar el derecho al cuidado con corresponsabilidad social y de género. Colombia crea el Sistema Nacional de Cuidado 2023 y en este año creó la Política Nacional de Cuidado. Articula servicios, regulaciones, políticas y acciones técnicas para responder a las demandas de cuidado y promover una nueva organización social del cuidado y garantizar los derechos humanos de las personas cuidadoras. Costa Rica, de los primeros países que trabajan estos temas, además es de los países que inspiró la Ley Modelo Interamericana de Cuidados. En el 2014 creó la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil. 2022 crea el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyo para Personas Adultas Mayores. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. También, la siguiente diapositiva también es sobre los sistemas nacionales. Ecuador en el 2023 crea la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano. Panamá en el 2024 crea el Sistema Nacional de Cuidados, todo esto a nivel de normativa, de legislación. Y Uruguay también es de los países pioneros en la región. En el 2015 crea el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es el conjunto de acciones y medidas orientadas al diseño e implementación de políticas públicas en un modelo solidario y corresponsable. Podemos pasar dos diapositivas porque ya hablé de los países. Esa ya la vimos, que son Ecuador, Panamá y Uruguay, que también tienen sistemas nacionales de cuidados. Listo. Con relación a la medición del uso del tiempo, también hay avances en la región. La medición del uso del tiempo es una herramienta central para el análisis comparativo de las desigualdades de género originadas en la injusta división sexual del trabajo y una herramienta importante para la valorización y el reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerados, prestado principalmente por mujeres en la esfera doméstica. Según estudios de CEPAL, en la actualidad hay 24 países de la región que han realizado al menos una medición de uso del tiempo dedicado al trabajo doméstico.
y de cuidados, aunque pocos son los que lo han institucionalizado a través de una ley que asegure su periodicidad. Ahí en la diapositiva pueden ver quiénes son los países que sí lo han hecho. Argentina, Colombia, México, Perú y Ecuador, de alguna manera han avanzado en medidas legislativas para la medición del uso del tiempo. Siguiente. Vamos a hablar ahora un poco del tema de la corresponsabilidad y de avances legislativos en temas de licencia. Las licencias, como ya dije, es uno de los pilares de la corresponsabilidad de los cuidados. Las normas internacionales del trabajo, y estos son estándares internacionales, proporcionan un amplio marco para el desarrollo de políticas de cuidado. En especial, tenemos el Convenio sobre la Protección de la Maternidad del año 2000 y el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares del año 81, que son dos convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Y también están las recomendaciones 191 y 165 de la OIT, que abordan la necesidad de establecer licencias y servicios de cuidados para avanzar hacia la igualdad de género en el trabajo remunerado. Las políticas relativas a las licencias por cuidado son el conjunto de medidas que establece tiempos para el cuidado, seguridad en los ingresos y derechos tanto de las personas que reciben cuidados como las que cuidan. Hay diferentes tipos de licencias en la región y se avanza en diferentes grados en la aplicación de esto. Está la licencia de maternidad, que bien la conocemos, en solo 5 países cuentan con 18 semanas o más de licencia de maternidad y 18 semanas es el estándar internacional. 11 países tienen entre 14 y 17 semanas y 17 países otorgan menos de 14 semanas de licencia remunerada de maternidad. Esto es menor al estándar establecido en el Convenio sobre la Protección de Maternidad. Está la licencia para la lactancia. América Latina y el Caribe ha avanzado hacia el reconocimiento e implementación del derecho a la lactancia en el ámbito laboral, tanto en lo que respecta a la temporalidad, a las instalaciones adecuadas y en algunos casos a la maternidad más allá del empleo formal. 20 países de la región han implementado normas de este tipo. Siguiente. Licencia de paternidad. 12 países tienen licencia de paternidad remunerada de menos de 10 días. 5 países otorgan una licencia de entre 10 y 15 días. Únicamente 2 países, Barbados y Uruguay, han aprobado licencias de paternidad de más de 15 días. Están también las licencias parentales. Chile, Uruguay, Colombia y Ecuador han implementado diferentes modalidades de esta licencia y las licencias para cuidados de larga duración. Algunos países también cuentan con estas tipos de licencias. Y ya la última, cierro resaltando varias cosas importantes. Reflexiones que quiero dejar sobre la mesa. Primero, la necesidad de establecer instrumentos jurídicos surge del reconocimiento que los instrumentos internacionales existentes sobre los derechos de las mujeres han sido insuficientes en abordar de manera cohesionada e integral las necesidades de las mujeres para alcanzar su autonomía económica. Desde la CIM presentamos la Ley Modelo Interamericana de Cuidados para conceptualizar un instrumento jurídico capaz de sostener nuevos pactos sociales de carácter irreversible que busquen avanzar hacia la progresividad de los derechos de las mujeres, reflejando estos estándares internacionales y regionales y colocando al Estado como garante de esos derechos con obligaciones concretas para su cumplimiento. Pero además de avanzar en lo jurídico, este instrumento busca la transformación social y cultural hacia una sociedad que cuida, que reconoce el trabajo de cuidados, su valor social y económico y la importancia del trabajo de las mujeres y su participación en la vida productiva. Dejo sobre la mesa esta reflexión sobre la importancia del trabajo interinstitucional e intersectorial para poder avanzar este tema y para poder avanzar hasta esa transformación social que queremos proponer, eh, con los cuidados en el centro y con el reconocimiento de la importancia del trabajo de las mujeres. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Beatriz. Sin duda muy importante todas las reflexiones que has compartido con nosotras. Me gustaría dar voz a quien tenga algún comentario o alguna pregunta, ya sea vía el chat o bien puede abrir su micrófono.
Hasta el momento no tenemos nada escrito en el chat, pero podríamos dar unos minutitos para que lo escriban o bien abran su micrófono. Estamos aquí atentas para abrirles micrófono. Hola, buen día, ¿me escuchan? Adelante, Manuel. Muy buenos días, soy Manuel Ángel García del Congreso del Estado de Hidalgo. Yo quisiera preguntarle a la maestra, como se tratan de acuerdos internacionales, yo quisiera saber si en la Constitución mexicana se incorporaron algunos temas de estos o si se hicieron nuevas leyes secundarias para la aplicación de los acuerdos de la Comisión Interamericana de Mujeres. Y por último, saber si hay políticas públicas aplicadas a este programa en México. Gracias. ¿Desea dar respuesta, Beatriz, o abrimos a ver si hay alguna otra pregunta? Sí, con mucho gusto doy respuesta, pero sin prejuicio de que haya más preguntas. Em, en México tenemos el ejemplo de la Ciudad de México, que consagró el derecho al cuidado en su constitución. Em, También conozco de diferentes programas en la guía de implementación y les voy a mandar el enlace, ahí tenemos varios ejemplos. Eh, Tuvimos una reunión con una diputada de Guanajuato hace varios meses que también vienen avanzando el trabajo. Entonces, conozco como de acciones aisladas que vienen trabajando el tema. En este momento no tengo información o sea, que el Estado de México a nivel federal tenga avances ya concretos en esta materia, pero puedo hacer la investigación, porque los ejemplos que tenemos como referentes hasta ahora es el que presenté sobre Ciudad de México, que ha avanzado en el tema del derecho al cuidado a nivel de la Constitución de la Ciudad de México, eh, que es uno de los grandes ejemplos y además que antecede la ley modelo. Eso fue uno de los ejemplos que tomamos para trabajar en la ley modelo. Eh, pero voy a buscar otros ejemplos y se los puedo compartir con muchísimo gusto. Muchas gracias, Beatriz. En el chat nos preguntan, ¿qué lecciones podemos tomar de países como Uruguay, Costa Rica o Colombia que ya han implementado sistemas nacionales de cuidados? Gracias por esa pregunta. Sobre todo Uruguay y Costa Rica, que además fueron pioneros. Eh, y en las sesiones de trabajo que hemos tenido con ellos, el gran desafío y ha sido siempre el tema del financiamiento de los sistemas, del financiamiento de las políticas públicas que se puedan implementar. Ese ha sido el gran desafío que han tenido. Colombia es más reciente, sin embargo, Colombia tiene un caso a nivel de distrito, o sea, a nivel local, que es el caso de las manzanas de cuidados que se implementaron en Bogotá, que ese ha sido un caso de éxito de cuidado, bueno, de corresponsabilidad social de los cuidados a nivel comunitario. Y ese ha sido un caso de éxito porque ha tenido un financiamiento a través no solo de la ciudad de Bogotá, sino de muchas contribuciones voluntarias externas, de ONU Mujeres y de otros organismos que han ayudado en el financiamiento e implementación de esta política. De Uruguay sabemos que uno de sus grandes desafíos ha sido el tema del financiamiento. Entonces, lecciones aprendidas, yo creo que abordar el tema del financiamiento es súper importante y cuando se desarrollen estas políticas, siempre tener presente que
que pues el tema del financiamiento es un gran desafío para la implementación. ¿Hay otros comentarios en el chat? Tenemos algunos minutos, Beatriz, para dar lectura. Vale. Sí, sí. Bueno, por supuesto que felicitan mucho la conferencia. Dicen que sí quedará grabada, por supuesto que queda grabada esta conferencia y después puesta en el micrositio de la unidad que se puede consultar. Dice Marta Patricia, en la Ciudad de México la jefa de gobierno implementó la cartilla de derechos de las mujeres y uno de los derechos es el de cuidados. Sí. Y Guadalupe Morales pregunta, ¿qué importancia tiene la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la legislación local? Bueno, la opinión consultiva de la Corte, o sea, son opiniones que emite la Corte sobre la consulta que hizo el gobierno de Argentina, pero al ser una Corte, un tribunal interamericano, eh, tiene, o sea, sus decisiones y sus opiniones tienen carácter de obligatoriedad. Entonces, la importancia es que los estados pueden tomar las recomendaciones y las opiniones de la Corte para poder hacer el desarrollo eh, de su normativa a nivel nacional o a nivel local. Entonces, es un apoyo y un soporte y la justificación para poder avanzar en esta materia, porque queda dentro de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nuestra ley modelo facilita ese trabajo de desarrollo normativo al interior de los países, al interior de los gobiernos locales, para poder eh, abordar las observaciones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva. Pues en el chat la siguen felicitando, Beatriz, por su trabajo, por su presentación, por todo lo que nos comparte. Sin duda ha sido de gran relevancia lo que nos ha presentado esta mañana. Hay un mensaje muy largo en el chat, no sé si puedo dar lectura. ¿Cómo abrir el chat? Pero sí, adelante. En el extremo inferior derecho viene un icono de chat, ¿ese lo puede visualizar, Beatriz? Sí, ya lo vi, sí. ¿Quiere que dé lectura? Sí, ¿Le parecería bien? De sí, sí, acuerdo. me parece bien. Aquí en Correos no tenemos, es que nos acompañan, debo decirle, hoy se han conectado 404 personas, Wow. realmente es 424, es impresionante el número de personas que hoy nos han acompañado, tanto el tema como su presencia ha convocado a muchísimas personas. Me gustaría, antes de pasar a la pregunta, decirle de dónde nos acompañan. Desde el Senado de la República nos acompañan personas de la Contraloría Interna, del área de contabilidad, de la Dirección General de Archivo y Memoria Histórica, de la Unidad de Género, de la Unidad de Relaciones Laborales, de los congresos locales de Hidalgo, Quintana Roo, Ciudad de México, Puebla, de la Administración Pública Federal, del Servicio Postal Mexicano, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Financiera para el Bienestar, del Centro de Conciliación Laboral de Baja California y del Instituto de las Mujeres de Durango. Son las que tenemos identificadas hasta el momento. Entonces, esta pregunta nos las hace Mónica de Correos de México.
y dice, no tenemos protección de ningún tipo, ni por violencia de género, ni por amenazas, con todo y orden de un juez penal de retirarlo más de 100 kilómetros. Una persona sigue como si nada, está con medidas cautelares por 6 meses y nadie hace algo por retirarlo. Me castigaron a mí, me pusieron a cargo de una oficina y me dejaron sola con cargas de más de 20 kilogramos. Aún y cuando por naturaleza no son mis funciones, tengo secuelas graves como fue la pérdida de más del 60% de mi fuerza y hasta hoy la autoridad no pone cuidado en otro probable riesgo de trabajo. Hoy día estoy muy limitada ya de mis extremidades y es desesperante trabajar así. Ni el órgano interno de control aplicó sanción alguna. Bueno, nos comenta algo muy personal, ¿no? Y acá al final dice, esta ley está aprobada ya por el Senado. Debemos recordar que esta minuta se encuentra acá en el Senado sobre la ley de cuidados y esperamos que en este próximo periodo ordinario que inicia ahora en septiembre, seguramente estará puesto en uno de los temas prioritarios de la agenda. Ojalá así sea. Sí. Y solo comentar que lamento mucho la situación de la compañera Mónica. Desde la Comisión Interamericana de Mujeres no acompañamos casos específicos, sin embargo, alentar si hay temas de inspección laboral. Eso hemos alentado mucho que se apliquen medidas de inspección laboral con enfoque de género, más allá de los mecanismos internos de control que puedan existir, que comentas pues no aplican las sanciones correspondientes, eh, pero no sé si hay algún recurso de inspección laboral que pueda servir para este caso. Pero expresar mi solidaridad a la compañera Mónica por esta situación. Muy bien, Beatriz. Pues no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Si no, de nuestra parte, solo queda nuevamente agradecerles infinitamente su presencia esta mañana, a todas las personas que nos acompañaron, 424, es un éxito, y por supuesto a Beatriz, muy agradecidas nuevamente a nombre de la unidad de género y de la maestra Gretel Rodríguez, muy agradecidas por su presencia y por compartirnos todo este rastreo que nos ha dado sobre la ley modelo interamericana de cuidados, todos estos elementos que contiene la ley, que la tendremos que revisar muy detenidamente con estas 5 R's de reconocimiento, reducción y redistribución, remuneración y retribución y representación. Y por supuesto, puntuación que nos hace de los países y en cuál es el grado de avance. Y pues está clarísimo, ¿no? Acá en México nos falta bastante. Ya se dio un pasito, pero falta bastante. Seguramente, como yo decía, esta minuta que está acá y haber tenido en México y en la Ciudad de México de manera particular esta conferencia regional de la mujer de América Latina y el Caribe, donde efectivamente CEPAL, ONU Mujeres y el gobierno de México estuvo a cargo de estas mesas y estas reflexiones, será un impulso muy importante para concretar este sistema nacional de cuidados. Pues muy agradecidas nuevamente. Gracias, Yolanda, a ti. Ay, Gracias a las 400 y tantas personas que nos acompañaron hoy. Es un honor para mí poder estar aquí y compartir toda esta información, todo nuestro trabajo y poner a disposición de ustedes esto, porque eso es lo importante. Yo creo que esto es lo más importante, es dejarles esta herramienta de trabajo, es una herramienta de trabajo. No tienen que empezar con una hoja en blanco, está la ley modelo y de ahí podemos partir y estamos a su disposición. Muchísimas gracias por el espacio. Feliz tarde.